Año 1940. En Europa, los alemanes marchan triunfantes en el oeste. Han ocupado París, mientras que Italia se prepara para hacer lo mismo. Una campaña militar exitosa. El imperio colonial italiano abarca Libia, Somalia y Abisinia, que son las actuales Etiopía y Eritrea. Son territorios de los cuales Mussolini pretende unir, y su principal objetivo pasa a ser Egipto, además de Sudán, que son territorios ocupados por tropas británicas, es decir, son colonias de Gran Bretaña. En septiembre del año 1940, los italianos invaden Egipto, tomando la pequeña ciudad costera de Sidi Barrani. Es allí en donde se atrincheran y se esperan la respuesta de los británicos. Una respuesta que viene de la mano de la Operación Compás, en la cual Gran Bretaña reúne todo tipo de tropas y fuerzas posibles para contraatacar recién en diciembre. Una fuerza de infantería y tanques se aproxima desde el desierto, y a los pocos días las defensas italianas caen. 40.000 italianos quedan prisioneros. Es el primer indicio de que el Regio Esercito, o el Ejército Real de Italia, no está en condiciones de entrar en guerra contra estas grandes potencias industriales y militares. Los italianos tienen un buen y un potente ejército. El problema es que tienen muy pocos blindados, comparado con los británicos, y sus aviones también son pocos. No disponen de tanta artillería pesada, y sus reservas de petróleo hacen que su logística también sea bastante pobre, ya que también es poca. De hecho, Mussolini entró en guerra sin estar preparado y solamente porque pensaba que Alemania iba a estar en el bando vencedor, gracias a sus rápidas conquistas. Pero estas no son conquistas reales, más bien es ocupación militar, y todo sin una inmediata respuesta de las zonas ocupadas, puesto que la nueva táctica de los alemanes, una nueva táctica de avance llamada Blitzkrieg, hace que los países que han sido ocupados tengan muy poco tiempo para efectuar una respuesta decente. Las tropas italianas que han sobrevivido a la derrota se retiran hacia la frontera de la Libia italiana, pero la Western Desert Force, es decir, la fuerza del desierto occidental, está siguiendo a los italianos muy de cerca. Las tropas británicas ocupan casi la mitad de toda Libia y ya tienen más de 100.000 prisioneros italianos. Mientras tanto, varios kilómetros más al sur, otras fuerzas británicas están invadiendo Abisinia. Lo hacen desde el norte y desde el sur, en donde los enfrentamientos allí durarán unos 12 meses. En junio de 1940, los italianos envían tropas hacia el noroeste y ocupan dos regiones francesas, la Provenza y Saboya, lo que abre un nuevo frente de batalla. Pero a los pocos días, los franceses firman un armisticio con Italia y ese frente queda sin lucha. Inspirándose en el antiguo imperio romano, Mussolini desea crear colonias alrededor de todo el mar Mediterráneo. Entonces invade Albania y al año siguiente le exige a Grecia que se convierta en parte de Italia, en una colonia. Obviamente los griegos se niegan y las tropas italianas invaden el país. A pesar de ser superadas en número y en armamento, la fortaleza de los griegos consigue expulsar a los italianos de Grecia y al poco tiempo también son expulsados de Albania. Mussolini no quiere rendirse, no desiste en su deseo de crear un nuevo imperio romano, por ello prepara un ejército más grande para invadir Grecia y conquistarla definitivamente, mientras que Winston Churchill, el ministro británico, le promete a los griegos el envío de tropas para terminar el trabajo de expulsar para siempre a los italianos. Pero como las fuerzas británicas ya están ocupadas en otros frentes de esta guerra, algunas unidades británicas que han sido destinadas al norte de África reciben la orden de abandonar Libia para dirigirse hacia Albania, lo que deja desprotegido la conquista que han obtenido en África. La ambición que tiene Mussolini de conquistar los Balcanes se ve entorpecida y se viene abajo cuando los británicos acuden a ayudar a los griegos. Los italianos empiezan a retroceder con mayor velocidad y es ahora cuando empieza a notarse que para Alemania, en vez de suponer una ayuda, Italia supondrá un muy pesado lastre. Los alemanes también están muy ocupados luchando en otros frentes contra los aliados, pero el alto mando alemán y Hitler llegan a la conclusión de que no pueden permitirse el lujo de perder a un aliado tan importante en el centro de Europa como lo es Italia. Por lo tanto deciden enviar tropas al Mediterráneo para ayudar a Mussolini en su conquista. Se retoma la batalla de Grecia.
Los italianos ya no están solos luchando contra los griegos, ahora los ayudan los alemanes, y pese a que los griegos son ayudados por los británicos, los aliados son incapaces de contener los ataques enemigos. Por lo tanto, a finales de abril, las fuerzas del Eje capturan Atenas, la capital de Grecia. Ahora el Eje pasa a controlar la mayor parte del Mediterráneo y las rutas más importantes de abastecimiento del norte de África. Tal parece que la decisión de Hitler de apoyar a Mussolini ha sido buena y acertada, pues ahora parece que los italianos, apoyados con armamento y tropas alemanas, están en condiciones de expulsar a los británicos del norte de África. En febrero del año 1941, en el frente del norte de África, llega un general alemán que será legendario, será muy famoso, Johannes Erwin Rommel, el famoso mariscal Rommel. Su misión es rescatar a los italianos y recuperar el norte de África para las potencias del Eje. Por ello lo ha puesto al mando de una fuerza conocida como el DAK, que significa Deutsches Afrikakorps, el cuerpo africano alemán. Una vez que las fuerzas aliadas fueron derrotadas y diezmadas en Grecia y en Creta, Rommel llega al norte de África para ayudar a los italianos. Cuenta con unos 16.000 soldados alemanes y más de 100 tanques. El Afrika Korps llega a las posiciones británicas en el Áquila. Los alemanes logran hacer retroceder a los británicos y empiezan a perseguirlos muy de cerca, tal y como los británicos le habían hecho a los italianos. En esta brutal guerra no pueden haber cabos sueltos. Cada vez que se pueda hay que seguir a las tropas enemigas de cerca y eliminarlas si es posible. El Afrika Korps ha hecho retroceder a los británicos de nuevo a la frontera egipcia. Además, durante la retirada, los alemanes le han cortado el paso a una división de tropas australianas en el puerto libio de Tobruk, el cual empieza a ser asediado por tropas germano-italianas. En respuesta, el comandante británico Archibald Wavell realiza 2 intentos por romper con este sitio, pero ambos intentos son neutralizados por las tropas de Rommel, quien, aprovechando el gran campo abierto, moviliza sus tanques alrededor de los británicos, flanqueándolos constantemente y causándole graves bajas. Desbordado y sin saber qué hacer, Wavell es reemplazado por el general John Auchinleck, quien se espera recibir los refuerzos suficientes como para expulsar a los alemanes, y el 18 de noviembre del año 1941 empieza el asalto. Es la Operación Crusader, una batalla entre vehículos blindados, tanques y camiones. Es en donde los británicos sufren graves pérdidas en tanques. Aunque lentamente, las tropas aliadas logran avanzar de a poco, y tras un mes de combates, en donde no hay un claro vencedor, Rommel empieza a retirarse. Tobruk queda liberada del sitio. El Afrika Korps derrota a los británicos y los va haciendo retroceder cada vez más. Es entonces que los británicos crean una serie de posiciones defensivas que es conocida como la línea Gazala, la cual es atacada por los alemanes a fines de mayo del año 1942. El mariscal Rommel, fiel a su táctica, le ordena a sus blindados que se movilicen alrededor de las fuerzas británicas, haciendo una gran maniobra de flanqueo. Es entonces que queda detrás de las posiciones británicas, aunque esta vez los británicos están preparados y también intentan un flanqueo contra Rommel. Por lo tanto, se desata una gran batalla que dura 3 semanas, en la que cada bando intenta superar y ser más hábil que el otro. Sin embargo, los combates son bastante parejos y las fuerzas enfrentadas son similares, aunque los alemanes no ceden en ningún momento, y como consecuencia, los británicos se ven forzados a empezar la retirada. En una localidad de Egipto, que es conocida como el Alamein, es donde los británicos deciden plantarles cara al ejército de Rommel. Sus defensas paran el avance de Rommel, de sus tanques y sus tropas. Esta será la primera batalla del Alamein y se dará a lo largo de todo julio del año 1942. Durante todo el mes, ambas fuerzas reparten fuego, chocan constantemente, pero al final de esta batalla tan agotadora y tan cansadora, son los británicos los primeros que empiezan a ceder. Entonces los alemanes empiezan a avanzar, pero es muy poco este avance, no sirve para obtener una victoria decisiva. De hecho, ambos bandos han perdido casi la misma cantidad de efectivos, y en total son unas 22.000 muertes. Los británicos le han cedido algunos pocos kilómetros de territorio a los alemanes. Churchill no puede permitirse otra derrota igual, por lo tanto toma la decisión de sustituir al general Auchinleck por 2 generales, Harold Alexander y Bernard Montgomery. Mientras tanto, en Gran Bretaña hay un equipo de inteligencia que ha logrado romper con los códigos de la máquina Enigma
una máquina que los alemanes están utilizando para cifrar mensajes militares y utilizarla en esta guerra, aunque los británicos habían logrado capturar una de ellas y ahora la están descifrando. Gracias a esto, los generales Montgomery y Alexander se enteran de que el mariscal Rommel está planeando una nueva ofensiva contra ellos. Montgomery cree que Rommel va a intentar otra de sus maniobras de flanqueo, por ello decide fortificar una posición que está al sudeste del Alamein. Es el lugar que elige para golpear duramente a las fuerzas italo-alemanas, y sus tropas británicas tienen ayuda de tropas neozelandesas. Cuando las fuerzas del eje llegan, empieza una batalla que dura 3 días, pero esta vez los aliados cuentan con la RAF, con el soporte aéreo suficiente como para impedir el avance de los tanques alemanes, lo cual logran hacer con éxito, y Rommel se ve forzado a abandonar el ataque debido a la falta de combustible y a que los aliados estaban bien preparados para su ataque. Los británicos reciben ayuda estadounidense en forma de tanques, los M3 Lee y los M4 Sherman. Con esto esperan contrarrestar el poderoso avance que tienen los Panzer. El 23 de octubre de 1942 empieza la segunda batalla del Alamein. La lucha es cuerpo a cuerpo y es muy dura. También hay bombardeo de aviones y bombardeo de artillería. Al cabo de 3 días, las fuerzas aliadas logran penetrar en el territorio enemigo, y al día siguiente Rommel se retira, siendo esta la mayor derrota que han tenido los alemanes ante los aliados en Occidente. Es una derrota que se da antes de la derrota en Stalingrado, la cual fue famosa por ser un punto de inflexión en el frente oriental, pero el resultado de esta batalla, en el Alamein, fue un punto de inflexión en el norte de África. Las fuerzas del eje ya nunca tendrán más opciones de conquistar Egipto. Las fuerzas italo-alemanas se ven forzadas a replegarse de este a oeste, pero mientras hacen esto, una fuerza anglo-estadounidense aterriza a unos 1600 kilómetros de donde están los alemanes. Lo hacen en territorio francés, en Argelia y en Marruecos. Las fuerzas del eje han quedado atrapadas entre 2 flancos y ahora la lucha se pone muy difícil para ellos. Tienen todo cuesta arriba. A este desembarco que se ha producido en el oeste del norte de África, al oeste del Magreb, se lo conoce como la Operación Torch. Es un ejército conformado por tropas de Estados Unidos y también de Gran Bretaña, aunque tienen la ayuda de franceses provenientes de la Francia Libre, el gobierno que no está colaborando con la Alemania nazi. El Afrika Korps de Rommel está a punto de quedar atrapado por el este y por el oeste, pero justo en este momento llegan los refuerzos de Alemania. Varios miles de soldados son transportados en aviones para reforzar la posición alemana en el norte de África. Y con estos refuerzos, las fuerzas del mariscal Rommel vencen en batalla a los angloestadounidenses, en la famosa batalla de Kasserine, causándoles unas 10.000 bajas, a cambio de tan solo 2.000 alemanes. Tras su victoria, a finales de febrero del año 1943, en Túnez, las fuerzas de Rommel levantan una barrera defensiva al oeste para intentar parar cualquier avance del ejército que ha desembarcado allí. Es entonces que se preparan para luchar contra las fuerzas de Montgomery, pero lo que está ignorando Rommel es que Montgomery ha sido advertido de los planes alemanes gracias a los decodificadores de la máquina Enigma, por lo cual sabe cuándo, cómo y dónde esperar el ataque alemán. Ahora los ataques de los alemanes fracasan, empiezan a cosechar derrotas. Los británicos empiezan a avanzar desde el este, mientras que el otro ejército anglo-estadounidense empieza a avanzar desde el oeste. Rommel deja urgentemente el bando en el norte de África para regresar a suelo alemán y pedirle a su Führer, a Hitler, que ordene el abandono de la campaña norteafricana para evitar que sus fuerzas sean masacradas y así poder utilizarlas en otro lugar. Sin embargo, como era de esperarse, Hitler se niega rotundamente. Abandonar no es de un verdadero alemán, según él, pero esto es un gran error de cálculo y al final pasará factura. El problema de las decisiones de Hitler a nivel militar es que él sigue pensando como si fuera un soldado en el frente, como si fuera un duro soldado que tiene que ir para adelante constantemente. No está pensando como lo tiene que hacer un general, de manera estratégica. Las fuerzas del eje en el norte de África han quedado atrapadas entre 2 flancos y ya tienen poco que hacer.
unos 250.000 alemanes del Afrika Korps y también italianos acaban rindiéndose, siendo más del doble de los que se rindieron en Stalingrado unos 4 meses atrás, lo que supone un gran desastre para Alemania, mientras que para los aliados significa una muestra de que el Heer alemán, el ejército alemán, no era invencible después de todo. A partir de ahora, el norte de África queda bajo el control de los aliados.